Buenas noches a todos. Yo me llamo Claudia Micaela Portugal Aspajo y el día de hoy, por parte de la Ayudantía de Fisiología y Fisiopatología Humana, voy a hablar acerca del primer tema de los dos que van a ver en Fisiología Respiratoria. Mañana va a ser su segundo tema. Y hoy vamos a tocar los dos temas de organización del aparato respiratorio y mecánica de la ventilación. Entonces, para entender la organización del aparato respiratorio, debemos dividirlo en diferentes zonas según su función. Primero tenemos a la zona de conducción y a la zona respiratoria. La zona de conducción no va a tener como función principal el intercambio gaseoso, sino simplemente de permitir el paso del aire hacia los pulmones. Esto va a tener el término de espacio muerto anatómico. En cambio, la zona respiratoria, que va a corresponder a todo el parénquima pulmonar, es aquí donde se va a llevar a cabo el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Entonces, la zona conductora va a empezar con la cavidad nasal y los senos paranasales. Luego va a seguir con la laringe, la tráquea. La tráquea aquí es una estructura fundamental, ya que mantiene la vía aérea abierta gracias a sus 15 a 20 anillos cartilaginosos que están conectados por ligamentos. Estos se van a bifurcar a nivel de T4, formando los bronquios principales, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, en la llamada carina traqueal. Luego vamos a seguir con los bronquios. Como había mencionado, los bronquios se dividen en derecho y en izquierdo. El bronquio derecho es más corto, más ancho y más vertical. En cambio, el bronquio izquierdo es más largo y más horizontal porque debe pasar por debajo de la arteria izquierda. El bronquio derecho, al ser más corto y más vertical, lo hace más propenso a la aspiración de cuerpos extraños y también a neumonía por aspiración. Estos bronquios principales, el derecho y el izquierdo, se dividen en bronquios lobulares o también llamados bronquios secundarios. Tenemos que el bronquio derecho se va a dividir en tres bronquios lobulares o secundarios y el bronquio izquierdo se va a dividir en dos bronquios lobulares. Estos bronquios lobulares, ¿alguien estaba hablando? Creo que no. Ok. Estos bronquios lobulares a su vez se van a subdividir en bronquios segmentarios o también llamados bronquios terciarios. Luego tenemos los bronquiolos que van a carecer de cartílago y van a culminar en los bronquios terminales, marcando aquí el final de la zona de conducción. Cuando pasamos a la zona respiratoria ya entramos en el nivel pulmonar. Por ejemplo, tenemos que en primera instancia, después de los bronquios terminales, siguen los bronquios respiratorios y los sacos alveolares. En estas estructuras es donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. Tenemos a estas pequeñas estructuras de acá que van a ser llamados los conductos alveolares. Estos conductos alveolares van a estar formados por alvéolos. Sus unidades son los alvéolos, estas pequeñas bolitas que pueden ver por acá. Y el conjunto de alvéolos va a ser llamado saco alveolares, que como ya dije van a contener a los alvéolos que como ven en la imagen están rodeados de capilares. El conjunto de estas estructuras
va a formar el acino pulmonar. El acino pulmonar va a ser considerado como la unidad funcional del pulmón encargada del intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Hablando un poco más acerca de los pulmones, podemos hablar que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, el superior, medio e inferior. Por su parte, el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, el superior y el inferior. Y en su lóbulo superior vamos a encontrar la língula, esta pequeña estructura de acá, que es una estructura equivalente al lóbulo medio del pulmón derecho. Y hablando acerca de los segmentos broncopulmonares, cada lóbulo, cada lóbulo de cada pulmón está compuesto por segmentos broncopulmonares. Estos segmentos son regiones del pulmón que van a estar irrigadas por un bronquio segmentario y una rama segmentaria de la arteria pulmonar. Estas zonas van a estar separadas por tabiques intersegmentarios que contienen venas pulmonares. En el caso del lóbulo derecho, va a contener 10 segmentos broncopulmonares y el izquierdo va a contener entre 8 a máximo 10. Ahora vamos a hablar acerca de características y circulación pulmonar. Los pulmones están ubicados dentro del tórax en una posición bilateral al mediastino. Y como dije, son órganos esenciales para la oxigenación de la sangre y el intercambio de gases. En cuanto a su peso, en un adulto sano, ambos pulmones juntos pesan aproximadamente 800 gramos, pero va a tener variaciones según la edad, el sexo y el estado de salud de la persona. Con respecto a la circulación pulmonar, este es un sistema de bajo fluido y alta capacitancia que va a permitir la oxigenación de la sangre y el transporte de dióxido de carbono para su eliminación. Comenzamos con el tronco pulmonar que se origina en el ventrículo derecho del corazón. Y este vaso se divide en dos arterias pulmonares, una para cada pulmón. La arteria pulmonar derecha, que se encuentra posterior a la aorta y la vena cava superior y anterior al bronquio principal derecho. Y también transporta sangre desoxigenada al pulmón derecho. En cambio, la arteria pulmonar izquierda se conecta con el arco aórtico a través del ligamento arterioso y va a transportar sangre desoxigenada hacia el pulmón izquierdo para el intercambio gaseoso. Ambas arterias pulmonares principales se van a dividir en arterias lobares. Esas arterias lobares se van a seguir dividiendo en arterias segmentarias. Y las arterias segmentarias se van a seguir dividiendo en arterias subsegmentarias. Una vez aquí que la sangre ha sido oxigenada, va a regresar al pulmón a través de estas de acá, que son las venas pulmonares. Estas venas, tanto las venas pulmonares derechas aquí y las venas pulmonares izquierdas, se originan en este punto en los alvéolos a partir de las vénulas. Finalmente, las cuatro venas pulmonares, perdón, se van a fusionar y van a desembocar aquí, en la aurícula izquierda, llevando la sangre oxigenada ya para toda la distribución sistémica que se da en el ciclo cardíaco. Con respecto a la relación entre arterias y bronquios, en el lado derecho, la arteria pulmonar se encuentra anterior al bronquio principal derecho. Y en el lado izquierdo, la arteria pulmonar está superior al bronquio principal izquierdo. Con respecto a capas que van a recubrir los pulmones van a estar envueltos por una doble membrana llamada pleura.
aquí podemos verlo en una mejor vista. Esta pleura va a facilitar el movimiento durante la respiración y una de sus principales funciones es que reduce la fricción. Entonces podemos ver que se compone de pleura visceral, que está adherida directamente a la superficie del pulmón, la cavidad pleural, que es un espacio entre ambas capas y va a contener una pequeña cantidad de líquido pleural para la lubricación, la pleura parietal, que va a tapizar la pared interna de la cavidad torácica, y la fascia endotorácica, que es un tejido conectivo que une la pleura parietal con la caja torácica. Y este sistema de membranas va a asegurar que se dé de forma adecuada todo el funcionamiento pulmonar y es lo que va a permitir la expansión y la contracción de los pulmones con cada respiración. Como había mencionado, el sistema respiratorio se divide en dos zonas principales, la zona de conducción y la zona respiratoria. Cada una va a tener funciones esenciales para el proceso de ventilación e intercambio gaseoso. Con respecto a la zona conductora o zona de conducción, su función principal es el de la conducción del aire tanto dentro como fuera del árbol respiratorio. Otra vez repito que esta zona no participa en el intercambio gaseoso, por lo que se considera un espacio muerto anatómico. Entonces, entre las funciones de estas, podemos ver a la de la ventilación. Aquí al distribuir el aire dentro de las vías respiratorias. También va a calentar y humedecer el aire inspirado y esto va a evitar la irritación del tracto respiratorio. Y el aclaramiento mucosilar. ah, Sí, el aclaramiento mucociliar, donde aquí la tráquea y los bronquios van a estar revestidos por un epitelio columnar ciliado pseudoestratificado, el cual va a transportar moco con partículas, bacterias, polvo y demás desechos hacia la garganta, hacia la faringe, para ser o deglutidas o expulsadas. Con respecto a las células caliciformes, estas no solo se van a encontrar en la zona conductora, sino también en ciertas partes de la zona respiratoria. Así que esta función va para ambas zonas. Las células caliciformes van a estar encargadas de la producción de mucina, que es un componente clave para el moco que va a ser transportado luego. A diferencia de la zona conductora, en la zona respiratoria aquí sí ocurre el intercambio gaseoso, pero una em, función importante también es el de los macrófagos alveolares. Estos macrófagos van a fagocitar partículas finas de polvo y va a evitar el daño pulmonar. Tenemos que las partículas van a ser depositadas y eliminadas según su tamaño. Entonces, partículas pequeñas, menor a 3 micrómetros, se van a depositar en los alvéolos y son eliminadas por los macrófagos alveolares. En cambio, las partículas medianas de 3 a 10 micrómetros van a quedar atrapadas en la tráquea y bronquios y son eliminadas por el aclaramiento mucociliar. Partículas más grandes, mayor a 10 micrómetros, se van a filtrar en la cavidad nasal gracias a las vibrisas o también llamados pelos nasales. Y como ya había mencionado, aquí la función más importante es
de la zona respiratoria es el intercambio gaseoso a través de la barrera sangre-aire. Aquí se va a absorber oxígeno desde la sangre y va a liberar dióxido de carbono al aire. Con respecto a la estructura alveolar, los alvéolos pulmonares van a estar separados entre sí por el tabique interalveolar, que está compuesto de fibras elásticas y capilares. Aquí vamos a poder observar unos poros que son llamados los poros interalveolares o también denominados como poros de Kohn. Y esto va a permitir la conexión que se da entre los alvéolos. Podemos ver aquí alvéolos conectados, lo que va a facilitar la ventilación colateral. Y dentro de los alvéolos encontramos diferentes tipos de células. Por ejemplo, los neumocitos tipo 2, que son estos rosaditos, son células alveolares cuboidales y van a constituir el, el 95% del área alveolar. Estos van a ser encargados de la síntesis de surfactante. Em, el surfactante va a contener unos cuerpos llamados cuerpos lamelares que van a secretar este surfactante pulmonar, que está compuesto de lipoproteínas, pero eso lo vamos a ver en otra diapositiva. Con respecto a los neumocitos tipo 1, estas son células escamosas, son delgadas y van a estar recubriendo los alvéolos y van a permitir el intercambio gaseoso. Y constituyen solo el 5% del área alveolar. Esto se basa en el peso de la célula. Y bueno, estos morados de acá son los macrófagos alveolares y como ya había explicado su función, van a fagocitar todo el material extraño que hay. Vamos a hablar ahora acerca de la ventilación pulmonar. La ventilación es el movimiento de aire que se da a través del tracto respiratorio, o sea, la zona conductora, hacia los pulmones durante la inspiración y hacia el exterior durante la expiración. Y esto va a permitir el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono. El aire va a seguir un recorrido a través de la zona conductora, que es este espacio muerto anatómico, hasta llegar a la zona respiratoria, donde ocurre el intercambio gaseoso. Podemos ver que en la inspiración, la entrada del aire va a viajar a través de la nariz, a la faringe, luego laringe, sigue en la tráquea, hacia los bronquios, luego pasa por los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Esta zona es conocida como el espacio muerto anatómico. Luego llega a los bronquios respiratorios, luego los conductos alveolares y finalizan en los alvéolos. Y es aquí donde se va a dar el intercambio gaseoso. Y luego el aire va a salir por medio de la expiración. Esto va a ocurrir gracias a una acción muscular. Por ejemplo, tenemos que en una inspiración tranquila, los músculos principales van a ser el diafragma, los músculos intercostales externos, internos paraesternales y los músculos intercostales externos rostrales y dorsales. ¿Por qué digo inspiración tranquila? Porque esta inspiración va a hacer cuando la persona esté en reposo, no en ejercicio. En ejercicio tenemos una inspiración forzada, que van a participar, además de estos músculos, el esternocleidomastoideo,
los músculos escalenos y los músculos del cuello y la espalda. Los músculos inspiratorios, ya sean una inspiración tranquila o forzada, van a elevar las costillas y el esternón, aumentando así el volumen intratorácico, y es lo que va a permitir la entrada del aire. Con respecto a la expiración, en condiciones normales, en condiciones de reposo, la expiración es un proceso pasivo. Aquí no van a participar, no existen músculos expiratorios. Lo que va a suceder es que estos músculos, el diafragma, los intercostales internos y los intercostales externos, después de estar contraídos en la inspiración, pasan a relajarse en la expiración. Entonces, una vez más, en la expiración no hay no hay músculos que participen directamente, simplemente estos músculos se van a relajar. Sin embargo, durante una expiración forzada se van a activar músculos adicionales que van a facilitar la expulsión del aire. Entre ellos tenemos los músculos abdominales, los músculos intercostales externos, ventrales y caudales, los intercostales internos, dorsales y laterales, el transverso del tórax y también los músculos del cuello y la espalda. Como dije, la expiración es un proceso pasivo y esto se va a dar gracias al retroceso elástico de los pulmones, lo cual va a hacer que el volumen intratorácico de estar aumentado como se ve acá pase a disminuirse. Vamos a vamos a entrar de lleno ahora a lo que es la mecánica de la ventilación. El pulmón tiene dos tipos de propiedades, las propiedades estáticas y las propiedades dinámicas. Bueno, em, primero vamos a hablar acerca de, teniendo esta misma imagen, em, cuando estamos en reposo, va a existir un equilibrio entre dos fuerzas opuestas. El tórax que tira hacia afuera, ya que la caja torácica tiene una tendencia natural a expandirse, como se ve en el GIF. Esto debido a las mismas propiedades elásticas del tórax. Y los pulmones que en vez de tirar hacia afuera, van a tirar hacia adentro. Los pulmones van a tirar hacia adentro, ya que el tejido de estos tiene esta retracción elástica que em, realmente la retracción elástica los hace colapsar si es que no hubiera esta fuerza del tórax que los mantuviera abiertos. Entonces, sabiendo eso, eh, vamos a hablar acerca de presiones y cómo se da todo este mecanismo de la ventilación. En reposo, la presión dentro de los alvéolos o presión alveolar va a ser igual a la presión atmosférica. La presión atmosférica que en centímetros de agua va a tomar el valor de cero. Este valor significa que no existe un gradiente de presión, por lo que no hay un flujo de aire en esta posición. Y aunque la presión alveolar va a ser igual a la presión atmosférica, la presión dentro del espacio pleural va a ser negativa. Va a ser aproximadamente de -5 centímetros de agua. Y esta presión negativa se debe a esta tracción opuesta entre los pulmones que tienden a colapsar y la caja torácica que tienden a expandirse. Entonces, aquí podemos verlo de una forma mejor graficada. Podemos observar la definición entre la pared torácica, los pulmones y el espacio pleural.
los pulmones tienden a colapsarse por la misma propiedad de retracción elástica que tiene el tejido pulmonar. Entonces la fuerza va para adentro. En cambio, la pared torácica tiende a expandirse. Esto por la misma naturaleza de sus propiedades elásticas. Aquí vamos a hablar más adelante acerca de esta definición de datos. Durante la inspiración, el diafragma se va a contraer y va a descender. Y esto va a expandir la caja torácica y va a aumentar el volumen del espacio pleural, como ya había explicado. En cuanto a la postura y a la gravedad, la presión intrapleural va a variar dependiendo de la posición del cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona está de pie, la gravedad afecta el volumen torácico de manera diferente que cuando está acostada. En posición vertical, la presión intrapleural en la parte superior de los pulmones es más negativa, como podemos ver aquí en -10, lo que va a facilitar la expansión de los pulmones en las zonas superiores. En cambio, cuando una persona está acostada, la presión intrapleural puede ser menos negativa debido, por ejemplo, aquí en -2,5, debido a que hay una redistribución de los líquidos corporales por la gravedad. Este término de presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural. La presión transpulmonar es la fuerza que va a mantener abiertos los pulmones contra la tendencia natural que ellos mismos tienen al colapso. Y en reposo, como la presión alveolar es cero y la presión intrapleural es -5, va a tomar un valor positivo de +5 centímetros de agua. Sin embargo, los pulmones no están en reposo. Nosotros estamos en constante inspiración y expiración. Lo que va a suceder acá es que durante la inspiración y expiración, que es la ventilación, como ya había dicho, el diafragma se contrae y desciende y los músculos intercostales externos van a elevar las costillas y el esternón. Esto, como se explicó en la diapositiva pasada, va a hacer que la caja torácica se expanda. Según la ley de Boyle, que dice que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, al aumentar el volumen torácico, la presión intrapleural se vuelve más negativa. Aproximadamente va a pasar de -5 a -7 centímetros de agua. Esto va a permitir la expansión de los pulmones y la entrada de aire. Sin embargo, como va a aumentar el volumen torácico y va a disminuir la presión intrapleural, esto va a ocasionar que la presión alveolar sea más negativa aún y va a pasar de 0 a -1 centímetro de agua. Y como dije, eso va a permitir que los pulmones se expandan y que el aire entre. En la expiración, que es principalmente un proceso pasivo, el diafragma y los músculos intercostales externos, todos estos músculos se van a relajar y la caja torácica va a volver a su tamaño original. Esto significa que el volumen del tórax va a disminuir. Esto va a ocasionar que la presión intrapleural eh, aumente hacia valores menos negativos. Y en este punto la presión alveolar se vuelve positiva, lo que va a impulsar el aire hacia afuera. El aire va a salir. En este caso,
en la presión alveolar, como se vuelve positiva, vamos a ver qué va a pasar de 0 centímetros de agua en reposo a una expiración de +1 centímetros de agua. Con respecto a la presión transpulmonar, durante la inspiración, como los pulmones se expanden más, entonces este va a tener mayor valor positivo. Pero como en la inspiración los pulmones vuelven a su tamaño de reposo, entonces queda en el mismo valor de 5 centímetros de agua. La importancia de la presión transpulmonar es que cuanto mayor sea la presión transpulmonar, más expandido va a estar el pulmón. Y en enfermedades como el síndrome de distrés respiratorio, por ejemplo, la presión transpulmonar va a disminuir, lo que va a dificultar la ventilación y la expansión pulmonar. En esta diapositiva vamos a hablar sobre los volúmenes pulmonares fisiológicos. Como saben, estos volúmenes son cruciales para entender la función respiratoria y dependen de factores como la edad, la altura y el sexo. Pero los valores que van a ver ahorita van a corresponder al de un adulto joven sano. El primer término que tenemos aquí es el de capacidad pulmonar total. Este es el volumen de aire en los pulmones después de una inhalación máxima y se calcula sumando la capacidad vital y el volumen residual. El rango normal es de 6 a 6,5 litros. Luego le sigue el volumen de reserva inspiratoria. Este volumen se va a dar en reposo y es el volumen máximo de aire que se puede inhalar con fuerza después de una inhalación normal. Y este valor está en el rango de 3 a 3,5 litros. El volumen tidal o el volumen corriente, este de acá, es el volumen de aire que se inhala y exhala durante una respiración normal en reposo. Y en un adulto promedio es de aproximadamente 500 mililitros o también de 7 mililitros por kilogramo. El siguiente término es el de capacidad residual funcional. Este es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la exhalación de un volumen corriente normal y se calcula sumando el volumen residual y el volumen de reserva expiratoria y va a tener un rango normal de 2,5 a 3 litros. Continuamos con la capacidad inspiratoria, que va a representar el volumen máximo de aire que se puede inhalar después de una exhalación de un volumen corriente. Y el rango de la capacidad inspiratoria va a ser de 3,5 a 4 litros. El siguiente término es el de volumen de reserva expiratoria y es el volumen máximo de aire que se puede exhalar con fuerza después de una exhalación normal. Y aquí el rango normal es de 1,5 litros. Continuamos con el volumen residual. Este volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una exhalación máxima. Y el rango normal es de 1,5 litros. Y este es importante porque este volumen residual no se puede medir directamente con la espirometría, sino con la pletismografía. Continuamos con la capacidad vital. Esta capacidad vital representa la diferencia entre el volumen pulmonar tras una exhalación máxima y una inhalación
máximo. Este va a incluir el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Aquí el rango normal de la capacidad vital es de 4,5 a 5 litros. Es importante mencionar también otra vez que el volumen residual no puede medirse mediante la espirometría, si no se utiliza la pletismografía de cuerpo completo o también pruebas de dilución de gases. Para ello vamos a mencionar dos términos importantes más que, em, que se van a utilizar en la espirometría, que son los índices del BEF1 o volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que este es el volumen de aire que una persona puede exhalar en el primer segundo de una expiración forzada. Valores normales de la BEF1 es mayor a 80%. Si es menor a 80%, este va a indicar enfermedades obstructivas como el asma o el EPOC. Otro índice importante es la relación que hay entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital, y se va a llamar índice de Tifenio-Pinelli. Este tiene el valor normal de ser mayor o igual de 0,7 y este valor va a sugerir un valor bajo, va a sugerir la presencia de obstrucción en las vías respiratorias. O también, como, por ejemplo, como el POC. Seguimos hablando de las propiedades estáticas del pulmón y en esta diapositiva vamos a hablar sobre la distensibilidad pulmonar, que es un concepto clave para entender cómo los pulmones responden a la presión que se aplica durante la respiración. La distensibilidad pulmonar se refiere a la capacidad de los pulmones para distenderse bajo presión. O sea, es decir, cuánto se puede expandir cuando se le aplica una presión determinada. Como habíamos mencionado anteriormente, la presión transpulmonar es la resta entre la presión alveolar y la presión intrapleural. Como la presión alveolar es igual a la presión atmosférica de cero, la presión transpulmonar va a tomar el valor negativo de la presión intrapleural. Con respecto al diagrama de presión-volumen estático, este diagrama es una representación de cómo cambia el volumen de los pulmones con respecto a la presión aplicada cuando no hay flujo de aire, o sea, en condiciones estáticas. Al principio, el volumen pulmonar se mantiene estable a una presión baja. Luego, a medida que la presión aumenta, las vías respiratorias se abren, lo que va a permitir el paso del aire. Y a medida que aumenta la presión, los pulmones se expanden de una manera lineal, lo que va a reflejar una distensibilidad pulmonar normal. Y ya cuando la presión alcanza ciertos valores, se llega al límite de la insuflación, donde los pulmones ya no pueden expandirse más a pesar de que la presión siga aumentando. En una ventilación normal, no ocurre que el volumen pulmonar cambie de 5 a 100% según la capacidad pulmonar total, sino que va a tener un cambio mínimo a partir del 50% del porcentaje de la capacitancia pulmonar total. Después de la insuflación va a seguir el desinflado. La insuflación y el desinflado van a ser lo mismo que la inspiración y la expiración. Entonces, el desinflado va a seguir las mismas bases que la insuflación, solo que el volumen pulmonar va a disminuir. Y la diferencia que haya entre el desinflado
y la insuflación con respecto a la presión transpulmonar va a ser llamada histéresis. En este segundo gráfico vamos a poder ver cómo varía el volumen pulmonar en relación con el volumen residual y la presión transpulmonar. En la práctica clínica, este diagrama es útil para observar las diferencias en la distensibilidad pulmonar en diversas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la fibrosis, podemos observar que la distensibilidad pulmonar va a estar disminuida. En este caso, la distensibilidad pulmonar va a estar disminuida debido a que se forma tejido cicatricial que va a endurecer los pulmones. Y esto resulta en una curva más empinada en el diagrama de presión-volumen, ya que se requiere una mayor presión transpulmonar para lograr el mismo volumen pulmonar que el normal. En casos normales, la distensibilidad se va a hallar ah, dividiendo el volumen pulmonar sobre la presión transpulmonar. En condiciones normales, el volumen pulmonar va a ser igual a 0,5 litros y la presión transpulmonar varía de 7,5 a 5, por lo que tenemos un índice de distensibilidad de 0,2. El mismo ejemplo de la fibrosis lo podemos aplicar en el caso de eritema pulmonar, neumoconiosis o CDRK. En el enfisema, aquí la distensibilidad pulmonar va a estar aumentada debido a que en el enfisema se destruyen los alvéolos y se pierde elasticidad pulmonar. Esto significa que los pulmones pueden llenarse de aire más fácilmente, como vemos aquí se llenan de aire más fácil, pero tienen dificultades para vaciarse correctamente. Y esto es lo que provoca esta distorsión de la curva en el diagrama de presión-volumen. El mismo ejemplo del enfisema se puede aplicar en casos de envejecimiento normal. Seguimos con la última propiedad estática del pulmón, que es el de la elasticidad. La elasticidad de los pulmones está relacionada con la capacidad para que estos vuelvan a su volumen original después de una inhalación. Y se puede expresar como la elasticidad que es igual a la inversa de la distensibilidad pulmonar. En otras palabras, a medida que la distensibilidad aumenta, o sea, los pulmones se expanden más fácilmente, la elasticidad va a disminuir. En los alvéolos, la tensión superficial va a jugar un papel fundamental. Aquí, la ley de Laplace describe cómo la presión de una esfera, como un alvéolo, por ejemplo, está relacionada con la tensión superficial y el radio del alvéolo, donde aquí P es la presión en el alvéolo, T es la tensión superficial y R es el radio del alvéolo. En el caso de los alvéolos grandes, estos van a tener una menor presión interna, lo que va a ayudar a mantenerlos abiertos. En el caso de alvéolos pequeños, estos tienen mayor presión debido a su menor tamaño. Esto va a provocar que tiendan al colapso. Y esto sería un problema grave sin un mecanismo para prevenirlo. Sin embargo, tenemos el surfactante pulmonar. Este surfactante va a estar producido por los neumocitos tipo 2 y es una mezcla de fosfolípidos y también de proteínas. Por ejemplo, tenemos que el componente más importante en respecto a los lípidos va a ser la dipalmitoilfosfatidilcolina, que constituye el 90% de los lípidos del surfactante.
y también está constituido por otro componente que es la fosfatidilcolina. En el caso de las proteínas que representan el 10% de la composición de los surfactantes, tenemos a la albúmina, la albúmina, que es una proteína que ayuda a regular la función del surfactante, la inmunoglobulina tipo A, que va a contribuir a la defensa inmunológica de los pulmones, y a las apoproteínas, pero especialmente la apoproteína tipo A, que es una proteína surfactante que se encarga de la defensa contra infecciones y en la regulación de la función del surfactante. ¿Y cuáles son las funciones del surfactante? Es que el surfactante va a reducir la tensión superficial de los alvéolos, lo que va a aumentar la distensibilidad pulmonar. Esto va a prevenir el colapso en estos alvéolos pequeños durante la exhalación y también va a permitir que haya una expansión eficiente en los pulmones durante la inspiración. Ah, quiero hablar acerca de algo importante aquí, que es la deficiencia del surfactante. La deficiencia del surfactante puede ser un problema grave, especialmente en bebés prematuros. En estos bebés, el sistema respiratorio aún no se ha desarrollado suficientes neumocitos tipo 2. Esto puede resultar en el síndrome de dificultad respiratoria. Y este síndrome se caracteriza porque hay una dificultad para mantener los alvéolos abiertos, lo que va a llevar a que haya un colapso pulmonar y problemas respiratorios. Ahora sí, pasamos a las propiedades dinámicas del pulmón. Dentro de las propiedades dinámicas tenemos a la resistencia al flujo de aire. La resistencia es la oposición al paso del aire a través de las vías respiratorias, tanto superiores como en las inferiores. Y esta resistencia es causada por las fuerzas de fricción que ocurren durante la inspiración y la expiración. El valor normal de la resistencia es de 1,5 centímetros de agua por litro por segundo. Tenemos factores que van a afectar la resistencia al flujo de aire. El primero de ellos es el diámetro de la vía aérea. Cuanto menor, aquí podemos observar que cuanto menor sea el diámetro de la vía aérea, mayor será la resistencia. Esto se debe a que, como hay una menor área transversal, va a aumentar la fricción que se opone al paso de aire. Entonces, en este gráfico podemos ver que a medida que el diámetro, por ejemplo aquí que el diámetro de las vías respiratorias va a disminuir, la resistencia va a aumentar. Aquí podemos observar la zona de conducción y vías respiratorias grandes que se encuentran más arriba, como la tráquea y los bronquios, tienen un diámetro mayor, pero la resistencia no es tan alta debido a que hay una menor, ya, debido a que hay una menor cantidad de ramificaciones paralelas. En cambio, en las vías respiratorias pequeñas, estas tienen una mayor resistencia porque hay un mayor número de vías paralelas. El segundo factor es la velocidad del flujo de aire. El flujo de aire va a ser calculado igual a la presión alveolar menos la presión atmosférica, que en este caso entre salió mal, la resistencia de las vías respiratorias. El flujo de aire puede ser laminar, transicional o turbulento. En el caso del flujo laminar, este va a ocurrir a bajas velocidades y va a producir
menor resistencia, ya que las moléculas del aire se mueven de manera ordenada y paralela. Sin embargo, tenemos aquí a las vías respiratorias pequeñas y como ya dijimos, am, debido al tamaño de su diámetro, va a aumentar la resistencia de ellas. En el flujo transicional, que es zona donde se va a cambiar el diámetro, el flujo se vuelve parcialmente turbulento y va a presentar mayor resistencia. Y el flujo turbulento, aquí el flujo es desordenado y sin embargo hay generación de vórtices y se puede ver en ejemplos como en la tráquea. En el caso del tercer factor, que es la viscosidad del gas respirado, la viscosidad del aire va a afectar la fricción interna de gas, por ejemplo, en aires contaminados, y esto va a aumentar la resistencia. Entonces, cuanto mayor sea la viscosidad del aire, más difícil será el paso del mismo aire a través de las vías respiratorias. En el caso del último factor, que es el de número de vías paralelas, tenemos que en la zona de conducción la van a ver desde la generación 1 hasta la generación 16, que va a incluir desde la tráquea hasta los bronquios terminales, los bronquiolos terminales. Y a partir de la zona respiratoria se van a dar las generaciones 17 hasta el 23, que son los alveolos. Aquí tenemos que va a haber una resistencia disminuida en cada generación de ramificación. Entonces, a medida que las vías respiratorias se van ramificando, van aumentando de generación, el número de vías paralelas va a aumentar. Como vemos aquí, aumenta en generación, entonces el número de vías paralelas aumenta y esto va a hacer que se reduzca la resistencia. Por eso es que al haber varias vías paralelas en las vías pequeñas y en los bronquiolos especialmente, esto va a distribuir el flujo de aire y va a reducir la fricción en el sistema respiratorio. Como había mencionado al inicio, la resistencia de las vías respiratorias es de 1,5 centímetros de agua. Y esto se va a dividir en vías respiratorias superiores, medianas y pequeñas, teniendo una distribución igual entre las vías respiratorias superiores y las grandes. Sin embargo, en las pequeñas va a haber un menor valor. Ya, ahora sí. Va a haber un menor valor siendo de estas 0,3. Ya por último, vamos a hablar de el aumento y la disminución de la resistencia. Tenemos que un aumento de la resistencia en las vías respiratorias se va a dar en el caso de la expiración forzada. Durante esta inspiración forzada, que se puede dar, por ejemplo, em, cuando hay una mayor fricción, la resistencia va a aumentar porque hay una mayor velocidad del flujo de aire y esto se va a dar especialmente en las vías respiratorias pequeñas. También tenemos que enfermedades pulmonares obstructivas van a tener un aumento de la resistencia. Por ejemplo, en patologías como el asma y el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienen una mayor resistencia porque aquí hay inflamación y también hay bloqueo de las vías respiratorias. Y en estas enfermedades, las vías aéreas se vuelven más estrechas y se vuelven menos flexibles, lo que va a dificultar el paso del aire y va a aumentar la fricción. La resistencia va a disminuir en casos de ejercicio.
Esto se debe a que hay una dilatación de las vías respiratorias. Ah, va a haber una dilatación de las vías respiratorias y va a aumentar el flujo de aire. Y además aquí la frecuencia respiratoria aumenta y eso puede facilitar el paso del aire a través de las vías respiratorias. Tenemos ciertos mecanismos también que afectan la resistencia de las vías respiratorias. Por ejemplo, la contracción o la relajación de los músculos del músculo liso bronquial. En el caso de una broncoconstricción, las vías respiratorias se estrechan, lo que va a aumentar la resistencia al flujo de aire. Factores que van a provocar la broncoconstricción es la activación del sistema nervioso parasimpático, especialmente de la acetilcolina, que va a generar la contracción del músculo liso bronquial, y también el de la histamina. Por ejemplo, en respuestas a alérgenos o a inflamación, esta histamina pues va a causar la broncoconstricción. Y factores que provocan la broncodilatación, que es cuando las vías respiratorias se dilatan, lo que va a disminuir la resistencia, son el simpático, especialmente la noradrenalina y adrenalina, lo que va a producir la relajación del músculo liso bronquial y va a facilitar el paso del aire. Vamos a hablar un poquito acerca de gráficos, que ya es lo último. Tenemos el gráfico de la resistencia versus el volumen pulmonar. En personas normales, la resistencia a las vías respiratorias sigue una curva relativamente estable en relación con el volumen pulmonar. Sin embargo, en EPOC, la resistencia aumenta considerablemente a medida también que va a aumentar el volumen debido a la obstrucción y la inflamación de las vías respiratorias. En personas normales, aquí en esta segunda gráfica, el volumen pulmonar va a cambiar de manera suave y de manera rápida, lo que va a reflejar una eficiente ventilación, una ventilación normal. En el caso del EPOC, el cambio en el volumen es más lento y es menos eficiente porque hay una obstrucción de las vías respiratorias y esto va a generar una expiración más prolongada y más difícil. Y con respecto a la frecuencia, en personas normales, el volumen pulmonar muestra rápidos aumentos y disminuciones con cada respiración. Y la frecuencia respiratoria se mantiene dentro de un rango normal. En EPOC, como hay una dificultad para exhalar, más que todo, la frecuencia respiratoria puede aumentar, mientras que el volumen es menor, lo que va a resultar en una mayor frecuencia respiratoria con menor volumen por respiración. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por prestar atención y si tienen alguna duda pueden decírmela y la voy a responder.